Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, damas y caballeros, tenemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo, una revelación que tiene a todos hablando y sinceramente, a mí también me ha dejado con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desentrañar el secreto que Can Yaman ha decidido compartir, un secreto que involucra nada más y nada menos que a la talentosa y carismática Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Se casó Can Yaman con Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, la que todos se hacen, y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este apasionante misterio. Si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, si les encanta el drama, el romance y las sorpresas, asegúrense de quedarse hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en toda esta jugosa información, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación súper especial: suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes revelaciones. Y es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. ¿Recuerdan esa serie? Era un torbellino de romance, comedia y momentos inolvidables. Sanem y Can, o mejor dicho, Demet y Can, nos regalaron escenas que hicieron suspirar a millones de espectadores en todo el mundo. Y esa conexión, esa chispa que encendieron en la ficción, parece que trascendió la pantalla. A lo largo de los años, a pesar de que ambos han tenido otras relaciones públicas, la sombra de su posible romance siempre ha estado presente. Los fans, ese ejército fiel de seguidores, nunca dejaron de soñar con que volvieran a estar juntos, con que esa magia que vimos en Erkenci se hiciera realidad en sus vidas personales. ¿Ahora por qué surge este secreto de Can Yaman de repente? Pues bien, la bomba estalló hace poco cuando el propio Can Yaman, conocido por ser un hombre bastante reservado con su vida privada, dejó caer unas declaraciones que han sido interpretadas de muchísimas maneras. Y aquí es donde se pone interesante porque a veces las palabras, o la falta de ellas, pueden decir más que 1000 discursos. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático como siempre, pero esta vez, las preguntas se dirigían directamente a su estado sentimental y a una posible reconciliación con Demet Özdemir. Y él, en lugar de dar un rotundo no o un evasivo no es cierto, respondió de una forma que ha dejado la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Se dice que en una reciente entrevista o aparición pública, al ser consultado sobre la posibilidad de haber retomado su relación e incluso de haberse casado con Demet Özdemir, Can Yaman habría sonreído de una manera muy particular, casi enigmática, y habría dicho algo así como: «Hay cosas que es mejor mantener en privado. El tiempo dirá la verdad». Imagínense el revuelo que causaron esas palabras. Hay cosas que es mejor mantener en privado. Eso es como lanzar un anzuelo a un mar de curiosidad. Y el tiempo dirá la verdad. ¿A qué verdad se refería? ¿A la verdad de que siguen juntos, de que se casaron en secreto, o a la verdad de que simplemente fueron buenos amigos que compartieron un momento especial? La ambigüedad es su arma secreta, sin duda alguna. Pero vayamos un poco más allá de esas crípticas declaraciones. Si analizamos la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, ambos son figuras públicas de altísimo perfil. Sus vidas sentimentales son seguidas con lupa por millones de personas. Si hubieran dado el paso de casarse, sería una noticia que revolucionaría no solo Turquía, sino el mundo entero. Y si lo hubieran hecho en secreto, sería un secreto muy difícil de guardar para dos personas tan expuestas. Sin embargo, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y de estrategias de marketing, ¿no es así? A veces un poco de misterio mantiene viva la llama del interés. Podría ser que Can Yaman, al decir que prefiere mantener ciertas cosas en privado, se refiera a una relación que está floreciendo o que ha florecido, y que prefiere protegerla de la presión mediática. Es una posibilidad muy real. Piensen en otras parejas de famosos que han optado por mantener sus relaciones fuera del foco público hasta que se sienten preparados para compartirlo, o incluso para siempre. Es una forma de preservar la intimidad y la salud de la relación. Y si hablamos de Can Yaman, él ha sido bastante crítico con la forma en que los medios turcos han invadido su vida privada en el pasado. Podríamos interpretarlo como un intento de proteger algo valioso. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Can Yaman simplemente esté respondiendo de manera diplomática a preguntas que se vuelven repetitivas.
Es decir, si le preguntan una y otra vez sobre lo mismo, y él no tiene nada con concreto que anunciar, una respuesta que deje la puerta abierta al misterio puede ser una forma de evadir la confrontación directa sin cerrar completamente las posibilidades. Quizás esté disfrutando del murmullo que generan sus palabras, o quizás esté dándole a los fans lo que tanto desean escuchar, la esperanza de que la pareja de ensueño de Erkencikus esté junta en la vida real. Ahora, ¿qué sabemos de la vida sentimental actual de Can Yaman y Demet Özdemir? Demet Özdemir ha estado en una relación visible con el cantante Oğuzhan Koç. Han sido vistos juntos, han compartido momentos en redes sociales, y aunque ha habido rumores de idas y venidas, su relación parece ser bastante consolidada públicamente. Por su parte, Can Yaman ha tenido varias relaciones que han sido ampliamente cubiertas por la prensa, incluyendo romances con italianas. Sin embargo, la conexión con Demet Özdemir sigue siendo un tema recurrente y las comparaciones son inevitables. Y si la verdad que Can Yaman menciona es en realidad la confirmación de un amor que nunca se apagó del todo o que resurgió con más fuerza. En el mundo de la actuación, a menudo la línea entre la ficción y la realidad se difumina. Los actores desarrollan vínculos muy fuertes al pasar tantas horas juntos compartiendo emociones intensas. No sería la primera vez que una pareja de coprotagonistas termina enamorándose en la vida real. Y con la química que tenían Can y Demet, y la intensidad con la que los fans los apoyaron, es fácil imaginar que esa conexión pudiera haber evolucionado a algo más. Pensemos en el impacto que tendría una confirmación de matrimonio. Sería una noticia bomba. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación harían cadenas nacionales e internacionales, y el mundo del espectáculo turco, y no solo el turco, viviría un auténtico terremoto. ¿Por qué mantener algo así en secreto? Quizás por la magnitud del evento, para poder celebrarlo en la más estricta intimidad familiar y de amigos cercanos, lejos del caos mediático. O quizás para dar la noticia de la forma que ellos elijan, controlando la narrativa. Otra interpretación de las palabras de Can Yaman es que quizás se refiere a un amor platónico, a un cariño muy especial que guarda por Demet, pero no necesariamente en el sentido de una relación romántica actual o un matrimonio. Es decir, que hay un profundo afecto y respeto mutuo, y eso es algo que él valora y prefiere no exponer a la opinión pública. Sin embargo, la forma en que se formuló la pregunta y la respuesta evasiva sugiere algo más que una simple amistad. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estas dos estrellas para generar expectación. Can Yaman es un fenómeno internacional, con una legión de fans que lo adoran y siguen cada uno de sus pasos. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz consolidada con un gran talento y una belleza que cautiva. Juntos como pareja representan la unión de dos mundos que fascinan. Así que, ¿tenemos pruebas contundentes? Aún no. Pero tenemos la declaración de Can Yaman, que ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. Tenemos el cariño y la esperanza de millones de fans. Y tenemos la historia de Erkencikus, que sigue viva en el corazón de muchos. ¿Qué consejo le daría yo a Can Yaman y Demet Özdemir? Si realmente están juntos y felices, de enhorabuena. Disfruten de su amor y vivan su vida como mejor les parezca. Si han decidido casarse, que sea uno de los momentos más felices de sus vidas, rodeados de sus seres queridos. Y si todo esto es solo un gran juego mediático, felicidades por la maestría. Han logrado mantenernos a todos en vilo. La verdad, queridos amigos, es que en este momento solo podemos especular. Las palabras de Can Yaman son un velo sutil que cubre una posible realidad. Lo que sí podemos decir es que la idea de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, ya sea como pareja o como marido y mujer, sigue siendo un sueño para muchos. Y a veces los sueños, aunque sean efímeros o solo alimentados por la imaginación, tienen un poder especial. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en secreto? ¿Qué interpretan de esas enigmáticas palabras? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías y opiniones. En resumen, la reciente declaración de Can Yaman ha reavivado las especulaciones sobre un posible matrimonio secreto con Demet Özdemir. Su respuesta evasiva y misteriosa ha alimentado la curiosidad de los fans, dejando la puerta abierta a un sinfín de posibilidades. Si bien no hay confirmación oficial, la química que compartieron en Erkencikus y el cariño que el público les tiene hacen que esta posibilidad sea emocionante para muchos. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo del espectáculo y sus secretos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.